efectivamente, como dice Rubén, me gustaría que las preguntas las hiciéramos al final y voy a tratar de ser muy breve y no cansarlos tanto, pero bueno, yo creo que van a tener algunas cosas que discutir o me encantaría que discutieran. Bueno, este tema fue como un poco seleccionado en función de que a veces, sobre todo en pequeñas especies y ya tal vez en menos intensidad en caballos, el diagnóstico parasitológico es como algo a lo que no le damos tanta atención, ¿no? Y cada vez vienen problemas asociados obviamente a estas enfermedades que es difícil de resolver si no lo hacemos de manera integrada. Entonces, bueno, la plática la voy a hacer en 5 puntos, muy breves, les repito. Vamos a hablar un poco sobre el universo de la enfermedad parasitaria, el enfoque que hay que tener con las enfermedades parasitarias, sobre todo de una salud o el famoso One Health, qué me permite el diagnóstico de las enfermedades parasitarias y también responderles qué es el manejo parasitario y finalmente las conclusiones. Entonces, sin más, me voy a la primera diapositiva en la cual es importante ubicar que el universo obviamente se refiere a todo lo que rodea a la enfermedad parasitaria. Y en este caso vamos a tener obviamente al hospedero, como ven en la imagen, y a los parásitos y al ambiente. Un poco nos recuerda a esta tríada epidemiológica que es importante considerar cuando hablamos de enfermedades. Y también lo que implican los mecanismos de transmisión y de evasión que tienen estos agentes parasitarios y finalmente cómo logran el parasitismo, ¿no? A través de mecanismos de enfermedad. Entonces, de una manera muy breve, ustedes saben que los tipos de hospederos se clasifican en definitivos y de ahí vamos a ver que algunos huéspedes son susceptibles, incluyendo a los intermediarios o también a los definitivos, pero también que la mayoría de los animales, incluso los humanos, también somos huéspedes u hospederos accidentales. Teniendo en cuenta esto, nosotros sabemos que el ambiente juega un papel muy importante para que se determine si es accidente o también si los ciclos evolutivos puedan realizarse para aquellos que son susceptibles o intermediarios y también definitivos. De manera muy general, digo, esto es un aspecto muy burdo, una fotografía muy burda de lo que sucede, pero el ambiente juega un papel, un rol muy importante en función de que se logre el parasitismo. Y obviamente la interacción que existe entre animal y humano, o las interespecies, en este caso, si hay perros y caballos o perros y vacas y borregos, cabras, etcétera. Entonces, en esta imagen, lo que les quiero mostrar es una gráfica de distribución que comúnmente nosotros obtenemos al momento de hacer el diagnóstico. Esto es en caballos, se toman las muestras. Tenemos la carga parasitaria, que normalmente lo que nosotros evaluamos es el huevo por gramo de heces a través de pruebas cuantitativas. Por eso es que tenemos valores. Y si ven ustedes, obviamente tenemos el nombre de los caballos, ¿no? Y observen bien que la distribución va de 0 hasta los miles, ¿no? En este caso, 3.700 tal vez o 3.600. Y cuando nosotros vemos este tipo de distribuciones, lo que nos llama la atención es que no todos los animales están parasitados. En términos y en el argot de parasitología, nosotros a estos animales los vamos a clasificar. Y al momento de clasificar, nosotros podemos ir clasificando, obviamente, aquellos que tienen cargas muy elevadas o muy bajas a moderadas también. En este caso, nosotros podemos primero ubicar aquellos animales que aparentemente tienen una resistencia y que si yo hago el diagnóstico continuo, yo puedo identificar a estos animales a través de este tipo de gráficas o a través de los valores que me arrojen las pruebas cuantitativas. En este caso, los resistentes yo los voy a ubicar aquí. Y si ustedes observan, en este caso el 75% de mis animales presentan cargas moderadas. Son animales que pueden soportar, ¿no?, al parasitismo sin que estén. Cuando nosotros tenemos ceros, no significa que no tengan parásitos, significa que el animal está muy poco parasitado y que yo no tengo la probabilidad de encontrar huevos. Sin embargo, sabemos que si el ambiente
cumple todo su rol, probablemente sí tengan los parásitos. En este caso, ese 75% me lleva, uno, a identificarlos como animales resistentes o tolerantes al parasitismo, o también puedo yo decir que a esos animales realmente no necesitan un tratamiento, ¿no? La siguiente clasificación son aquellos que son susceptibles. Y si observo, hay un gran número de animales o un número determinado de animales, pero siempre es menor a aquellos que están tolerando, a aquellos que son resistentes. Estos animales son el 25% de hospedadores susceptibles. En este caso, yo también puedo identificar algunas cosas porque los animales también toleran de cierta forma al parasitismo a pesar de las cargas elevadas. Eso nosotros lo denominamos como resilientes. Y este término ustedes lo deben de utilizar o recordar, o a lo mejor lo han visto sobre todo en algunas dinámicas de coaching o en algunas dinámicas de autoestima también. Es un poco parecido. A pesar de todas las circunstancias, en este caso, a pesar del parasitismo, el animal no presenta signos clínicos, lo cual no evidencia que el animal está netamente parasitado. Y eso en animales de producción es muy valioso, en caballos también es muy valioso y probablemente en pequeñas especies sea valioso porque muy pocas veces sabemos si el animal está parasitado o no por signos clínicos. Y eso es importante porque nosotros podemos también tomar decisiones con los animales resilientes. Y la resiliencia depende de muchos factores externos, en este caso el ambiente, la nutrición, obviamente el manejo que se le dé al animal o incluso si el animal está estresado o no está estresado. En este caso vamos a englobar a este fenómeno en algo que se le conoce como el fenómeno de la superdispersión. El fenómeno de la superdispersión es algo que hace muchísimos años parasitólogos lo han descrito y que con base en diagnósticos repetidos, continuos, años con años, se ha determinado. Es por eso que nosotros, digamos que nos valemos de este fenómeno para poder tomar decisiones. El fenómeno de la superdispersión lo único que me va a indicar es que alrededor del 20 al 25% de mis animales son altos dispersores. Y es lo que nosotros encontramos en esta gráfica y lo que traté yo de mostrarles. En esta gráfica, ¿qué podemos también observar? Términos muy importantes. Nosotros sabemos que hay parasitiasis en este tipo de animales en los cuales no presentan signos clínicos y los resistentes que no van a presentar signos clínicos también, pero que son altos dispersores. Y en el caso de la parasitosis, que netamente va a ser un animal que está presentando signos clínicos, signos de enfermedades de decaimiento, pelo hirsuto, diarreas, dolor abdominal, etcétera. Todos los signos que nosotros asociamos al parasitismo. Y este porcentaje siempre se va a reducir alrededor del 25% en todas las especies animales. Entonces es muy importante que nosotros consideremos este tipo de hospederos para la toma de decisiones. En este mismo sentido, dentro de los hospederos y la relación del parasitismo o la relación con el parásito, vamos a ver que existen diferentes mecanismos de transmisión. Los parásitos son muy selectivos y a través, obviamente, de quimiorreceptores y un sinfín de mecanismos van a hacerlo de manera directa o indirecta. En este caso, vamos a ver que la manera directa de transmisión va a ser este fenómeno desde el reservorio al huésped susceptible o definitivo. En este caso yo les pongo una giardia. Perdón. En el mecanismo de transmisión indirecto, pues va a ser a través de fomites, a través de vectores, a través de partículas. El parásito va a tratar de llegar de una manera indirecta, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que existen este tipo de mecanismos de transmisión, nosotros vamos a saber, y sabemos más bien, que los ciclos pueden ser muy simples, ¿sí? Como el hecho de decirles nada más que un gato pueda dispersar toxoplasma a través de las heces y que se infecte el ratón, ¿no? O hablarles de mecanismos, obviamente, a nivel molecular, ¿no? Que esto nos va a permitir saber que
parásito, en este caso toxoplasma, es de los más complejos y que suceden intercambios, obviamente, entre muchísima información y muchísimos genes para que dé la enfermedad o tenga éxito la enfermedad. Entonces, el parasitismo puede ser tan simple, tan complejo como nosotros profundicemos. Y a manera de resumen, a mí me gustaría platicarles qué hacen los parásitos en función de esta complejidad. Entonces, todos estos mecanismos obviamente son lo que no vemos, ¿no? Lo que no podemos observar y que el diagnóstico me puede ayudar a inferir estos mecanismos. Entonces, estos mecanismos normalmente se clasifican en 8 factores para que se cumpla el parasitismo. El primero es la patogenicidad. Y aquí les pongo un ejemplo de citoisospora en un perro que está invadiendo, obviamente, las vellosidades intestinales, como ustedes pueden observar, y también que esta patogenicidad pueda ser contrastada con una dipilidiasis en la cual vemos al parásito adulto en el tracto gastrointestinal, bueno, en este caso en el intestino, y que aparentemente no causa tanto daño, ¿no? Entonces pudiéramos hablar de grados de gravedad, ¿no? En este caso ustedes saben que la invasión de los protozoarios pueden incluso, pues, romper la función normal del intestino. En este caso puede haber atrofia de las vellosidades, acortamiento y fusión de las vellosidades, incluso hasta causar úlceras, ¿no? Entonces, o pólipos también. Entonces, en este mismo sentido, una invasión o una infección con dipilidiasis no va a presentar eso más que una enteritis catarral, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ir comparando. Si yo no hiciera el diagnóstico, yo no pudiera saber que esto pasa, ¿no? En el caso de la invasividad, ¿no? Que es la capacidad, obviamente, de invadir, incluso hasta multiplicarse a nivel histológico y también angioinvasiva, ¿no? La invasividad angioinvasiva de algunos parásitos. Y les pongo este ejemplo de Parascaris en potros, ¿no? En el cual pueda ser terriblemente invasiva, o también una coccidia, en el cual nosotros no nos demos cuenta porque tenemos que hacer un diagnóstico histológico para saber que se encuentra la coccidia, o el diagnóstico también a través de alguna prueba como el McMaster que me indique que esté ahí un oquiste, ¿no? Entonces, la invasividad también es importante, que sin el diagnóstico yo no me puedo dar cuenta de qué se trata, ¿no? Parte del diagnóstico es hacer necropsias, parte del diagnóstico es hacer, obviamente, histopatología que me permita analizar este factor. El siguiente factor habla sobre la cantidad de parásitos necesaria para producir la enfermedad, ¿no? En este caso, tenemos una garrapata que pueda ser ocasionalmente, ¿no? Encontrada, o una dosis muy fuerte de individuos infestando al perro, en este caso en el pabellón auricular o probablemente en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esto es una manera de poder hacer el diagnóstico. También es muy importante la inmunogenicidad, ¿no? La capacidad de inducción y la producción de anticuerpos que podamos nosotros saber y detectar. Los protozoarios son excelentes patógenos para montar este tipo de respuesta, y lo que hacen es también provocar una especie, es un fenómeno que se llama mimetismo, ¿no? Que logran evadir las respuestas del huésped a través de esta inmunogenicidad. Entonces, obviamente está mediada por anticuerpos, pero también por muchas de las células que nosotros conocemos que están en este proceso de infección y que el cuerpo trata de detectar. Ustedes saben, ahorita sobre todo están de moda todas las pruebas de PCR que están tratando de detectar obviamente los antígenos de un virus, ¿no? Y bueno, es exactamente lo mismo. Hay muchas pruebas, hay empresas que tienen pruebas ya diagnósticas, incluso unos kits o unos aparatos que ya nos dan muchísima información a través del diagnóstico parasitológico, ¿no? Entonces puedan ser leishmania, puede ser trypanosoma, puede ser... no, esto se me olvidó, perdónenme. Bueno, ahorita me acuerdo, pero hay varias en este kit, ¿no? Y también algunos parásitos como Dirofilaria,
¿no? O algunas filarias o algunas también larva migrans, ¿no? En el caso de ancilostoma, etc. Bueno, los protozoarios principales como toxo, neospora, obviamente están incluidos. Y la toxigenicidad, que es algo que muchas veces por la exacerbación y por la respuesta, repito, exacerbada del organismo a través de mecanismos de hipersensibilidad, nos van a causar mucho más daño, pero esto es provocado netamente por el parásito. En este caso, la toxigenicidad se va a la capacidad de la producción de toxinas, ya sea a nivel local o a nivel general. Entonces, los procesos de hipersensibilidad que pueden ir desde la 1 hasta la 4 los vamos a ver reflejados. Y si yo no hago el diagnóstico y no conozco esto, pues tampoco puedo yo llevar un mejor manejo parasitario y solo voy a estar dando tratamiento sin saber que puede exacerbar estos procesos de hipersensibilidad o de toxigenicidad. El siguiente factor es la especificidad. Y eso es algo que los parásitos pues digamos que han tenido éxito, ¿no? Porque cada vez vemos nosotros parásitos en huéspedes donde no deberían de estar o donde no sabíamos que estaban, ¿no? Entonces esto es parte también de sí del cambio climático, pero también de la deforestación de muchas selvas en las cuales muchos parásitos dejaron de buscar a sus huéspedes comunes, en esto animales silvestres, reservorios, y empiezan a saltar al humano, a perros, a gatos, obviamente también a caballos, ¿no? Y esto es muy importante que ustedes lo consideren. Un ejemplo que les pongo de esto es el Leishmania, ¿no? Con la famosa enfermedad del chiclero. Esta enfermedad no debió nunca saltar de la selva ni al humano ni al perro. Y sin embargo, por la tala pues digamos que el uso de la selva, ¿no? Por parte del humano ha hecho que esto sea una enfermedad grave en trópico. Entonces, esta especificidad aquí les pongo, por ejemplo, uno de los parásitos euriexenos más potentes que tenemos es Echinococcus, ¿no? Que tiene obviamente como huésped definitivo al perro, y el humano suele ser accidental, igual intermediario como un ovino. Y Toxoplasma, que es un parásito, para mí es el súper parásito, ¿no? Es el que no se esconde de nadie y no perdona nada, ¿no? Entonces, es muy interesante que nosotros sepamos estos ciclos y que a través del diagnóstico consideremos también parte del ciclo evolutivo de los parásitos. El séptimo, que es un poco raro, pero la capacidad oncogénica. Y aquí les pongo dos ejemplos. El primer ejemplo es en humanos, pero que a mí me llaman la atención porque en este caso es Hymenelepis nana, que provocó tumores en un paciente en Colombia con inmunodeficiencia, ¿no? Tenía un problema de SIDA, y en ese sentido el parásito se aprovechó, ¿no? Pues ahí les dejo, incluso pueden ver el video, explican el caso y todo. Pero también nosotros tenemos algunos fenómenos que hay que analizar en función de la capacidad oncogénica, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? Este es una neoplasia, ¿no? Causada por Spirocerca lupi, y que pues no hay estudios realmente en función de los procesos obviamente oncogénicos, ¿no? Relacionados a la presencia de este parásito, pero si vemos casos podemos observar pues prácticamente todo el esófago con nódulos, ¿no? Y nidos de los parásitos. Y seguramente hay otros que no hemos analizado, ¿no? Estos son ejemplos nada más que les pongo. El último es algo muy importante y bueno, yo siempre recalco mucho en él porque pues a esto me dedico, a la resistencia química que causan ciertos parásitos. Y esto es un fenómeno de evasión, obviamente, del abuso que hemos tenido de los químicos. Entonces, desde hace muchos años, la OMS declaró que es un problema, ¿no? Y lo define así: es una población de parásitos que adquiere la capacidad de resistir a concentraciones de desparasitantes normalmente letales para los individuos de esa especie. Y con mi experiencia hemos encontrado, obviamente, parásitos en las especies, digamos, resistentes, pero también multiresistentes. Esto es no solo a una sola molécula, sino a varias moléculas, lo que imposibilita el tratamiento, porque si ya tengo
cepas multiresistentes, pues con qué voy a tratar. Y esto es un mecanismo de evasión y un proceso de la misma enfermedad que hay que atender, ¿no? Entonces, la resistencia está presente prácticamente en todas las especies de producción, que es donde más lo hemos estudiado, también en caballos y en perros y gatos también cada vez con más frecuencia, ¿no? Hace unos meses di una plática precisamente de resistencia en perros y gatos, ¿no? Y los parásitos comunes son pulgas, ¿no? Algunas garrapatas, obviamente las garrapatas son muy resistentes a los químicos, y también algunos helmintos, entonces, y protozoarios. Entonces, en ese sentido, es un llamado de atención porque la resistencia, vuelvo a repetir, se da por el uso indiscriminado, las fallas también en el proceso de desparasitación en función de subdosificar y no dar la dosis adecuada o la molécula adecuada también. En este sentido, pues yo les pregunto, ¿no? ¿El diagnóstico se vuelve interesante o importante para ustedes? Y pues aquí vamos a partir sobre todo del segundo tema, que es la famosa Una Salud, ¿no? El One Health, que es el enfoque que nosotros deberíamos tener como médicos veterinarios y más si hacemos clínica de pequeñas especies o de caballos, ¿no? Esta interacción tan cercana con los animales, no propiamente o no así se ve reflejada en la de producción, pero es muy importante. Y si ustedes observan, el término de una salud se refiere a tomar en cuenta precisamente esta triada, ¿no? Esta triada que en este caso va a ser el ambiente, el humano y el animal, y todos los organismos que van a estar circulando en esta triada. Entonces, al tomar en cuenta nosotros ciclos biológicos y reservorios, la ecología misma digamos, del ambiente, ¿no? La ecotoxicología, que ya es más importante, sobre todo con el uso de ivermectinas, de moxidectinas, en general de las lactonas macrocíclicas, ¿no? Y que no está regulado el uso de los desparasitantes, no es tan regulado como en el caso de los antibacterianos, ¿no? Y que va de la mano con las prácticas culturales que tenemos, porque si el vecino me dijo que yo desparasitara así, porque el veterinario año con año lo hace así, o porque yo aprendí que en mi casa se desparasita mes con mes, etcétera. La relación obviamente humano-animal me lleva a tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a tener problemas para el control de los parásitos que incluso invaden en mi casa, ¿no? O invaden a mis hijos, o invaden en general el hábitat del humano, ¿no? Y esto empieza a dar problemas. La medicina veterinaria es la encargada, sobre todo, de la salud pública, en este caso, la zoonosis y la antropozoonosis es nuestro eje central. Entonces nosotros debemos considerar que hay enfermedades multifactoriales como ¿a qué me refiero con diarreas, dermatitis, hipersensibilidad y que yo no soy capaz de diagnosticarlas para poder tratarlas de una manera adecuada? Y que si yo no trato de una manera adecuada, genero una resistencia química. Obviamente ya hablamos de la resistencia a los antimicrobianos, pero quiero que también se graben el término de los parásitos, ¿no? En este caso pueden encontrarlo como resistencia química parasitaria o resistencia antihelmíntica o acaricida o insecticida incluso. Y esto va de la mano, obviamente, con la problemática que puede agravarse con las enfermedades infecciosas en el humano cuando ya hay complejos como bacterias, virus y parásitos, y que esto nos compete totalmente. Totalmente nos compete, sobre todo porque estamos inmersos en salud pública, inmersos obviamente en la urbanización, lo vemos con perros callejeros, lo vemos con gatos obviamente también callejeros, algunos caballos o équidos también que son eh, pues digamos que están en comunidades también y no atendidos, etcétera. Entonces, si ven, nos compete todo. Y que si yo no llevo un diagnóstico adecuado, pues no puedo enfrentar el problema. Y en este sentido, vuelvo a recalcarles que en la práctica es muy común dar tratamientos sistemáticos, frecuentes, sin ningún criterio. Y estos son probablemente llevados por prácticas que hemos heredado. Y digamos, esta herencia nos lleva a tener problemas. Muchas de las prácticas son mensuales, son quincenales,
Incluso hay gente muy desesperada que cada vez que viaja tiene que desparasitar a su perro o al gato, etc. Y estos son miedos infundados, obviamente, por la zoonosis, ¿no? O también la preocupación que sabemos que muchos de los propietarios tenemos con nuestras mascotas. Entonces, tengo que tener las bases, ¿no? Y la evidencia para poder decir si el animal está infectado o no y si necesita o no un tratamiento. Yo sé que muchas de estas prácticas generan mucho dinero, pero ¿a qué costo? Y esto es una invitación para que hagamos el balance, ¿sí? Porque efectivamente se gana mucho dinero, se le gana hasta más del 300% al desparasitante, ¿no? Pero ¿a qué costo? Y el costo es la eficiencia de mi fármaco, la eficiencia de mi práctica de desparasitación. Funciona cuando realmente los necesito, ¿no? Y hay que preguntarse esto, porque cada vez llegan, oye, si hace una semana acabo de ponerle un collar o darle un purrón o no sé, cualquier otro tratamiento y otra vez regresó con la misma o peor o más carga de parásitos, ya sean ectoparásitos o endoparásitos. Si es que hago el diagnóstico, si no, a veces no me entero. La hipersensibilidad que causa tanto el parásito, también como el exceso de fármacos. Un fármaco no le pertenece al organismo de manera natural, entonces obviamente le causa procesos de intoxicación. Y lo he visto en caballos, lo he visto en perros, ustedes también conocen que hay ciertos fármacos que no se les pueden dar a algunos animales, etc. Entonces es muy importante también considerar que yo puedo exacerbar el parasitismo al dar tanto tratamiento, porque no hay órgano que me ayude a liberar tanta toxina y tanto antígeno, ¿no? Entonces es muy interesante este proceso y me encantaría también poder platicar sobre la hipersensibilidad. Y la resistencia, ¿no? El fenómeno de la resistencia que yo voy a provocarlo cada vez más al no dar un tratamiento adecuado. La ecotoxicidad, ya hablé un poco sobre la liberación de las lactonas en campo, sobre todo la ivermectina, y que finalmente necesito dar un tratamiento basado en un diagnóstico, porque si no, no sé a qué me enfrento, ¿no? Y entonces, de nuevo les pregunto, ¿el diagnóstico es importante? Pues a mi parecer sí. ¿Y el diagnóstico qué me va a permitir? Esta imagen es el pan nuestro de cada día, ¿no? Puede ser hasta completamente enlodado. La interacción con el ambiente es imposible. Yo no puedo decirle a un propietario, no saques a tu perro a pasear, y menos ahorita que hasta el hecho de sacar al perro a pasear nos ayuda a nosotros a relajarnos del encierro, ¿no? Entonces es una dinámica difícil de romper. Entonces, si yo hago diagnóstico, lo primero que puedo pensar es que puedo identificar a los animales que son resilientes, resistentes, sensibles, ¿no? Y poder saber si trato o no trato. Evalúo el ambiente también, porque yo sé si el perro me está eliminando una tal cantidad de parásitos y ciertos parásitos, yo sé que el ambiente del perro está contaminado. Por lo tanto, también me pone una alerta, porque hay algo bien importante que tienen que considerar. El 95% de los parásitos se encuentra en el ambiente y solo el 5% se va a encontrar en el hospedero. Entonces, ¿a quién debo de atacar? ¿Al perro lo debo de llenar de fármacos o también puedo controlar lo que sucede en el ambiente? ¿Agoto la fuente de contaminación? También sería una buena estrategia. En este caso, puedo yo también conocer los mecanismos de enfermedad a los que me estoy enfrentando. Si doy un tratamiento, de nuevo les vuelvo a recordar los procesos de hipersensibilidad que puedan ser exacerbados por tratamientos que no van a ser eficaces. Genero umbrales, en este caso, sobre todo en caballos, genero umbrales clínicos de diagnóstico, valores propios de nuestra región. En este caso puedo decir, voy a desparasitar a los caballos mayor o igual a 500 huevos, eso es un umbral, ¿no? Que en Estados Unidos y en Europa ya llevan muchos años determinando y nosotros estamos trabajando con eso aquí. No hay valores de referencia para poder desparasitar, sobre todo a equidos. En el caso de perros, ¿no? Desparasitar al animal que lo necesite, ¿no? O perros y gatos. Y también es importante que con el diagnóstico yo sé si lo necesita o no lo necesita, independientemente de que tenga signos, que no tenga signos clínicos. No genero, perdón, el mecanismo de evasión, que es la resistencia química, y pues ejerzo una medicina preventiva. Y todo esto, ¿por qué se los digo?
porque no puedo evitar por nada del mundo la interacción con el ambiente, ¿no? El perro, el ambiente y obviamente gato ambiente, caballo ambiente, humano. Entonces esa interacción no la puedo evitar, pero tengo que considerarlo. Entonces, ¿por qué no me animo a hacer diagnóstico? ¿No? En lugar de dar tratamientos sin fundamentos. Y realmente esto es algo que siempre me sorprende porque en general la parasitología, o sea, poder hacer un coproparasitoscópico no es tan caro. Entonces, no necesito una inversión tan grande, fuera de un microscopio. Obviamente necesito un microscopio, algunas cosas, pero no es tan imposible. No estamos hablando de un laboratorio de biología molecular. Estamos hablando de hacer pruebas coproparasitoscópicas muy básicas que podemos implementar en nuestra clínica y ganar también dinero por eso en lugar de dar tratamientos sin fundamentos. ¿Qué ideas tengo? ¿Qué ideas les puedo dar ante esto? Ante esto es la invitación a que ustedes empiecen a introducir términos como lo que es el manejo parasitario. Nosotros en animales de producción y en caballos le llamamos manejo integrado parasitario. Y este manejo integrado parasitario lleva y va de la mano, ¿no? Con 3 pilares muy importantes. El primer pilar es aumentar la respuesta del hospedero. Y aquí otra vez, ¿cómo aumento la respuesta del hospedero? Y les puedo garantizar que un animal bien nutrido, ¿no? Obviamente, tiene una facilidad y una capacidad de responder a los parásitos, ¿sí? Entonces, uno es la nutrición. Otra manera de poder apoyarlo es, obviamente, con vacunas, ¿no? Y algunos factores de transferencia que yo pudiera ayudar para que pueda solucionar el problema del parasitismo. Entonces, esto es, para mí es el eje principal o el pilar principal. Si yo tengo un animal bien nutrido o inmunizado, yo puedo ayudar de una manera indirecta a que él responda ante el parasitismo y elimine el parásito, ¿no? Porque eso es un mecanismo normal del hospedero. Y el parásito también va a sufrir. Entonces, esto es una de las maneras en las que yo puedo comenzar a evaluar el parasitismo. El segundo es agotar la fuente de contaminación, ya se los dije, el 95% se encuentra obviamente en el ambiente y ustedes lo saben. Entonces, el recoger las heces, el medianamente poder fumigar o meter algún insecticida de manera controlada para eliminar ectoparásitos. El hecho de romper ciclos, que si yo sé que tiene hipilidiasis, obviamente hay una pulga por ahí o muchas pulgas y el ambiente tengo que controlarlo. Entonces, hacer este tipo de análisis me ayuda a reducir la carga parasitaria y que lleguen menos parásitos a los animales. La tercera es controlar adecuadamente, con criterio, no por lo que me digan, ¿no? Ahora sí, con el diagnóstico, ¿no? El parásito. Y entonces yo voy a desparasitar al animal que lo necesite con la molécula que debe de ser. Entonces sabemos que los desparasitantes, ¿sí? Tienen ciertos modos de acción y van a ir preferentemente hacia ciertas familias de parásitos. No todos los desparasitantes nos sirven para todos los parásitos. Y esto es importante porque yo, si no sé el diagnóstico, a lo mejor estoy dando un desparasitante que no está funcionando y me mantiene una población parasitaria. Lo mismo se hace en caballos, esto es un poco más extenso, ¿no? Y aumentamos la respuesta del hospedero, mejoramos la nutrición, hay también un manejo de la resistencia genética, sabemos que hay ciertos animales que toleran más, pero solo haciendo diagnóstico me voy a dar cuenta de eso. Soporto también el sistema inmune, ¿no? El segundo principio de nuevo es agoto la fuente de contaminación, en este caso se hace manejo de potreros, colecta del estiércol, también se considera el refugio, que es este 95%, el refugio de los parásitos están en la pradera, y control biológico con hongos nematófagos, con un montón de cosas que se están desarrollando en este sentido. Y el tercer principio que controlo a la gente, uso correctamente el antihelmíntico. Y cuando hablo del uso correcto a veces es un poco ambiguo porque pues lo correcto puede ser incorrecto para ustedes, lo correcto para mí puede ser incorrecto, pero lo que voy es que tenemos bases médicas para dar un tratamiento adecuadamente.
y esto es peso, ¿no? Obviamente me baso en el diagnóstico y doy una buena dosis. Evito el subdosificar, porque los parásitos, si, digamos que lo que no les mata, pues obviamente los fortalece. Y en este caso así se desarrolla la resistencia. Y pues puedo utilizar en el caso de caballos, obviamente, porque son herbívoros, nutracéuticos. Estos son plantas nutracéuticas y plantas bioactivas que tienen componentes bioactivos que me ayudan a disminuir las cargas parasitarias también y a su vez también mejorar la respuesta inmune. Es importante el diagnóstico. Y bueno, ya hacia manera de conclusión, ¿no? En el marco de este universo de la enfermedad parasitaria, el diagnóstico, más bien sin el diagnóstico, no puedo identificar a los hospederos, no puedo hacer estas gráficas, no puedo entender quién cada mes me está presentando o cada determinados meses me están presentando cargas altas, no puedo tomar decisiones hablando de caballos y hablando de perros y gatos. Si yo no hago el diagnóstico, tampoco voy a saber si yo tengo a estos clientes frecuentemente y no puedo yo hacer diagnóstico coproparasitoscópico, incluso obtener otros valores de referencia como el número de garrapatas o número de pulgas, etcétera, pues yo no sé si son resistentes, si son susceptibles, si son resilientes. La resistencia se hereda, la susceptibilidad se hereda. La resiliencia no se puede heredar porque depende de todos los factores ambientales, ¿no? Y sobre todo si fueron bien nutridos, si no hay estrés, si no están en reproducción, etcétera, ¿no? Entonces, ojo que pueda ser un valor genético que ustedes puedan considerar en cualquier especie animal. Tampoco no puedo identificar si hay una parasitosis o es una parasitiasis, ¿no? Si hay signos clínicos o no hay signos clínicos, etcétera. Entonces es importante que el diagnóstico me ayude a identificar sobre todo las parasitiasis. ¿Cómo saber a quién me enfrento? ¿No? Si no hago diagnóstico. No sé el género, no sé la especie, no sé si es un ciclo directo o indirecto, y entonces el mecanismo también es directo o indirecto. Perdón. Ok. Los mecanismos de enfermedad que puedan estarse desarrollando en la enfermedad parasitaria que estoy identificando. ¿Cómo puedo agotar la fuente de contaminación si no sé a qué parásitos me estoy enfrentando? ¿Cómo puedo controlarlo si no sé a qué parásitos me estoy enfrentando? Y con el diagnóstico puedo saber a qué mecanismos parasitarios me enfrento. No es lo mismo tener una yardiasis a tener una criptosporidosis. No es lo mismo tener una nematodiasis o una coccidiosis. Entonces, con esto yo puedo enfrentarme, obviamente, a mejorar la nutrición, a obtener una vacuna también que me ayude a mejorar el sistema inmune, tal vez meter algunos factores de transferencia para que ayuden a los animales. Obviamente, todos los procesos que hemos mencionado, la hipersensibilidad de las obstrucciones, la inmunidad, la resistencia química y el control adecuado de las parasitosis en cuanto al pesaje, a la dosificación, a la desparasitación selectiva dirigida o a la desparasitación estratégica, y que esto se lo lleven el uso responsable de los desparasitantes, en este caso los antihelmínticos, los insecticidas y los acaricidas, es responsabilidad de nosotros sobre todo. La resistencia química, eso es un poco así como el drama. La resistencia química es una avalancha, ¿ok? Entonces esa avalancha es inminente. Si yo sigo utilizando los fármacos como los estoy usando sin ser responsable, no la voy a detener. Y entonces en este caso, el drama cae en nosotros, ¿no? En los médicos veterinarios, que somos los únicos que podemos detenerlo, obviamente, enseñando al propietario, a todos los propietarios, por qué es importante manejar este recurso que es no renovable, ¿no? De una mejor manera basado en diagnóstico. Entonces, yo creo que ustedes están de acuerdo, igual que yo, que tenemos que hacer estos tratamientos estratégicos y selectivos basados en el diagnóstico, que mi medicina debe ser basada en evidencia y el diagnóstico me ayuda a tener evidencias y hacer el abordaje clínico, ¿no? Con este enfoque de una salud. Y bueno, finalmente es la invitación a hacer una medicina preventiva más que restaurativa ahí o pegada, ¿no?
Entonces, por mi parte es todo. Espero no haberme ido muy rápido. Y si tienen alguna duda o pregunta, aquí les dejo también mi correo, si quieren escribirme, con gusto. Y pues, ahora sí, Rubén, nos lanzamos a las preguntas. Muchas gracias, Intli. Súper interesantísimo. Vamos, aquí tenemos algunas preguntas. Oscar pregunta, en el caso de perros y gatos en el trópico, ¿debemos evitar la infestación con dirofilariosis y utilizamos ivermectina oral mensual? ¿Cómo podemos evitar la infección sin el uso de desparasitantes? ¿Cómo podemos? Ok, bueno, el tema es obviamente el vector que hay que controlar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente las infestaciones por mosco son difíciles, pero yo creo que justo lo que yo les decía, hay que basarse en los tres pilares. ¿Cómo puedo reducir la cantidad de moscos que hay, obviamente, en el ambiente? Hay muchísimas maneras, ¿no? Una es, bueno, entre trampas, entre insecticidas, entre algunas citronelas, repelentes, etcétera. Y también ver de qué manera nosotros podemos apoyar a los animales, considerar el manto, el color, obviamente, del pelaje del animal es importante, que son los más afectados, e irnos también a poder controlar al ambiente en función de hacer el diagnóstico, porque muchas veces creemos que tenemos el problema de dirofilariasis y realmente no sabemos si hay porque no hacemos diagnóstico. Entonces, uno, hago el diagnóstico, controlo mi ambiente, controlo también el parásito. Yo sé que los tratamientos son bastante complejos, ¿no? Pero es una enfermedad que ha estado con nosotros año con año, día con día. O sea, no es algo nuevo. ¿Qué nos ha elevado la cantidad? Estos fenómenos, como les dije, del cambio climático y obviamente la deforestación. Entonces, proteger a los animales a través de, se voy a decir una palabra muy local, pero a lo mejor ustedes sí la conocen, que es el miriñac, ¿no? Estos, no sé si hay otra palabra, mosquiteros también, ¿no? Miriñac, mosquiteros, que nos permitan con el control. La dosis, obviamente, y la cantidad de fármaco que podemos nosotros reducir al animal, o reducirle al animal, pues obviamente depende del clínico. Ahí sí finalmente no tengo mucha experiencia en ese sentido, no creo que se pueda reducir, pero sí se pueden dar dosis adecuadas, ¿no? No un exceso no un exceso, no una subdosificación. Aquí yo lo único que recomiendo es que no se subdosifique por nada en el mundo. Y hay protocolos para el control de dirofilariasis y pegarse a ese control. Porque efectivamente el mosco se lleva las larvas, obviamente que va a volver a depositar una vez que crezcan, la microfilaria la va a tomar el mosco, pero esa microfilaria tiene la resistencia. Entonces es interesante también no darle tanta información al parásito, ¿no? Para que no se haga resistente. No estoy segura si hay, el mosco sí tiene resistencia, eso sí. El mosco, o sea, como resistencia insecticida, sí, pero no estoy segura si hay reportes aún de Dirofilaria resistente, ¿no? O sea, el nematodo. Entonces, espero haber respondido. Pero yo creo que estos tres ejes pueden ayudarles mucho, sobre todo a reducir la cantidad de moscos que pudiera haber, ¿no? Gracias, Intli. Pregunta Raquel González, en equinos, ¿a partir de cuántos huevos por gramo debo desparasitar? Ah, qué padre. Es muy buena esa pregunta, excelente pregunta, pero yo debo de admitir, no lo sé. No lo sé, ¿por qué? Porque estamos trabajando justo en eso. Nosotros hacemos muestreos mensuales a ciertas cuadras, a ciertos ranchos, ¿no? Para poder determinar. Los valores de referencia que tenemos en México son los valores de referencia de la AEP en Estados Unidos y algunos valores también de algunos criaderos en Europa. Y nosotros cuando empezamos a trabajar con estos valores, desafortunadamente nos dimos cuenta que desparasitábamos más del 75%. Entonces, no puede ser eso. Entonces dijimos, perdón, más del 25%. Y nos dimos cuenta que nosotros somos muy diversos, somos biodiversos como país y que es muy importante hacer estos estudios. Entonces, Raquel, yo creo que en 5 años yo ya te puedo decir, porque apenas estoy comenzando el segundo año de estudio, no hay estudios
Así que yo les invito a que hagan diagnóstico parasitológico masivo para poder obtener estos valores. Pero el único valor que yo te puedo dejar de referencia hoy es mayor o igual a 500 huevos, haciendo referencia a la AEP, pero siento que no deberíamos de desparasitar con ese valor, ¿no? Entonces, esperemos generar ya la información en breve. Muchas gracias, Intli. Si alguien tiene alguna otra pregunta aquí en Zoom, por favor, para exponerse a la doctora. Vamos a hacer una pregunta de Facebook. Nos pregunta, es una pregunta algo extensa. El doctor Morocco Villanueva pregunta, ¿los parásitos hematófagos tienen mecanismos que les permitan chupar o succionar sangre o nutrientes del hospedador o aprovechan una presión positiva extracelular, edema, inflamación, en los tejidos in situ? Y toman sus alimentos simplemente como tomarlos de una fuente donde brotan casi por sí mismos? Es una pregunta. Dice, pregunta porque tengo la hipótesis de que un alimento alto en potasio puede favorecer el desarrollo de los parásitos hematófagos por dos efectos. Uno, el exceso de potasio ralentiza el peristaltismo intestinal. Y dos, que el exceso de potasio causa una pérdida del tono muscular por afectar el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio. Esto causa una baja en la presión sanguínea que favorece la extravasación de líquidos en los vasos capilares, formando edema e inflamación que puede aprovechar los parásitos. ¿Es posible que los alimentos altos en potasio puedan favorecer el parasitismo? Saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Hola, bueno, pues que la verdad está muy interesante la pregunta. Es muy extensa, pero hay algo bien interesante. Esto es fisiopatología, ¿no? Entonces, lo interesante es que tienes que considerar que cada parásito tiene su propio mecanismo, tiene su propia, y eso va muy de la mano con, obviamente, con la morfología. Te voy a dar dos ejemplos, porque hay muchísimos ejemplos, pero dos ejemplos muy sencillos. Uno es, por ejemplo, la mordida de la pulga, ¿no? Que lo que hace es precisamente extravasiar vasos, ¿no? O sea, rompe un capilar, se extravasía y ella puede, sí, no tiene un aparato chupador, succionador, ¿no? Pero sí tiene, obviamente, esta probóscide que le va a permitir, pues sí, bombear la sangre, ese es el término correcto, bombear sangre a su interior. Pero, por ejemplo, en el caso, que a mí me encanta trabajar con este parásito, Moncus contortus en rumiantes, ¿no? Es un parásito hematófago que todo el mundo tiene miedo y todo el mundo le llama el vampiro y demás. En este caso, este parásito no chupa, no muerde, no mastica. Lo que hace es lacerar la mucosa, se vierte obviamente la sangre al exterior, pero es gracias a dos proteínas anticoagulantes que tiene, bueno, tiene varias proteínas, no solo dos, pero bueno, las proteínas anticoagulantes que tiene el parásito, y entonces la sangre se vierte y el parásito toma porque tiene una cápsula bucal muy pequeñita, ¿no? Entonces, efectivamente todos estos procesos deben de ser analizados en cuanto a la infección. Ancylostoma caninum es exfoliador totalmente, o sea, tiene una cápsula bucal muy grande con unos músculos muy fuertes que van obviamente a quitar mucosa. Esto es un parásito no solo hematófago, sino es histófago, hematófago, quimiófago, ¿no? Exfoliador. Entonces, depende mucho, porque probablemente el potasio ayuda o favorezca o no, depende de la infección, depende del mecanismo con el cual el parásito logra alimentarse, ¿no? Entonces, sí puede favorecer tal vez algunas especies parasitarias o tal vez no las vaya a favorecer en cuanto a la cantidad de potasio, ¿no? Sin embargo, pudiéramos nosotros analizar, ¿sí? Que el proceso de perder sangre o el proceso osmótico también nos puede ayudar al potasio, más que perjudicar. No sé, eso es un tema bien interesante. Pues nos tendremos que sentar a estudiar todos, pero son muchos parásitos hematófagos para poder decirte que sí o que no, ¿no? Entonces, cada enfermedad es un mundo, cada enfermedad es una fisiopatología totalmente diferente. Pero se me hizo excelente esa pregunta. Gracias. Gracias, Intli. Héctor Gómez menciona, buenas noches, doctora, muy interesante plática que dio. También saludos a los organizadores de eventos de interés, muchas gracias. Y Raquel González pregunta, ¿y cada cuándo debo hacer el coproparasitoscópico en equinos? Gracias de nuevo. Ok. Raquel, bueno, nosotros hacemos
obviamente para poder tener, depende de lo que tú necesites. Si yo necesito obtener valores de referencia, necesito hacer un muestreo quincenal a mensual, ¿no? Pero si no tengo esa oportunidad, ¿no? Entonces, un muestreo interesante sería cuando yo conozco la dinámica poblacional de mis parásitos. Si yo sé que tengo ceatostómidos y estrongílidos en general en el rancho, yo sé que puedo tenerlos dependiendo de la humedad. En lluvias pueda estar más exacerbado o en secas, depende de la zona ecológica. Eso también es un tema. Nosotros en rumiantes sabemos que no es lo mismo los valores de referencia en Yucatán que aquí en el centro de México. Son valores totalmente diferentes. Por darte un ejemplo, 750 huevos son en la zona tropical en la península de Yucatán. En el altiplano tenemos valores arriba de 2000. Aquí en la Ciudad de México, bueno, cercana a la Ciudad de México, tenemos en Milpa Alta valores alrededor de 1000, ¿no? Entonces, esto depende mucho del ambiente. Entonces, tus valores de referencia van a estar de la mano con el clima y obviamente la presencia o ausencia del parásito. Entonces, si tú conoces tu dinámica, tú puedes decir, me conviene hacer un muestreo estratégico antes de las lluvias, o otra cosa que pudiera ser interesante en caballos, en los 3 primeros años de vida del caballo, ¿no? En caballos tenemos dos maneras de abordar el problema del parasitismo, por época del año y por grupo etario. ¿Quién es mi grupo etario sensible en caballos? Obviamente de añales, o digamos, una vez que se empiezan a destetar los caballos, a los 3 añales más o menos, que es cuando empieza así, y a partir del 4 año se estabiliza esa infección parasitaria. Entonces, pues, puedes realizar muchas estrategias para abordar el diagnóstico y que obviamente no se haga caro y no sea, digamos, nosotros lo hacemos con fines de investigación, pero sí sería muy interesante hacerlo mes con mes, pero puede ser no tan barato, ¿no? O tan factible, o que los dueños no estén tan contentos de que le estén metiendo la mano al caballo. Entonces, bueno, hay muchos pros y contras. Gracias, Intli. Preguntan también por acá, ¿qué tan recomendables son las pastas desparasitantes que se manejan hoy en día? Supongo que en equinos. Ok. Sí, bueno, es todo un tema. La industria se me va a ir encima, pero lo voy a mencionar. Justo bueno, hicimos ahí un estudio. Radiografiamos todas las pastas, las más comunes que se venden al sector equino. Y la verdad es que tienen que tener mucho cuidado con la calidad de la pasta y obviamente la calidad del laboratorio. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes estén subdosificando por el dispositivo mismo. Entonces yo les recomiendo, uno, que se vayan por los laboratorios buenos y serios, ¿no? Y decidan tomar esas pastas. La mayoría de los dispositivos tienen muchas burbujas de aire porque no tienen la tecnología, ¿no? Y pues sí, sin miedo les digo que no recomiendo cualquier pasta. Me voy por los laboratorios y uso pasta. Y si uso una solución o una suspensión, obviamente con una jeringa, es mejor, ¿ok? Y ojo con los tratamientos, obviamente, de la ivermectina oral, porque eso me lo preguntan constantemente. La ivermectina oral en caballos, efectivamente pudiera ser, porque mucha gente dice, no, nunca he encontrado ningún problema o no he tenido ningún problema. Pero la verdad es que no hay ningún estudio que nos diga que es la vía correcta para caballos. Y bueno, probablemente que se muera un caballo de unos 3 a 5 millones de pesos por alguna tontería que hagamos, no creo que sea pues viable. Entonces tengan mucho cuidado con esos tratamientos y pues sí, o sea, finalmente, resumo, las pastas, váyanse por la calidad del laboratorio. Vamos a decir marcas. No, porque no me pagan. Oye, pregunta Elder Lenin Flores en Facebook. ¿Cómo poder controlar ese 95% de parásitos que están en el ambiente en especies mayores? ¿Hay algún tiempo del año en que eso no es una regla y sea el bovino que tenga más del 5% de parásitos? A ver, estos son estudios epidemiológicos ya bastante grandes, ¿no? Sí, eso es una regla
alrededor del 95% del parasitismo está o más bien de los parásitos, están en forma de huevos, como pueden ver en la imagen, en forma de huevo, en forma de oquiste, en forma de larvas infectantes en el potrero, en este caso. Efectivamente es una regla y va a depender también del ambiente. Existen ambientes muy extremos. ¿Qué me va a matar esa población? Obviamente la sequedad, sequías o heladas, ¿no? Y también fenómenos que he encontrado aquí en el centro del país, que son como estos riegos cuando abren canales y obviamente es como un proceso de lixiviación, pero muy profunda, ¿no? Obviamente por inundación se va una gran cantidad de parásitos. Pero en general, por ejemplo, en el trópico sabemos que el 95% se mantiene. Entonces, depende del ambiente. El parásito y el ambiente es uno solo. Y obviamente el hospedero, porque sin el hospedero definitivo no se puede cumplir el ciclo. Pero tengan muy en cuenta el ambiente y las zonas ecológicas. E incluso que lo que me sucede a mí digamos, en mi rancho, no es lo mismo que le pueda pasar a mi vecino. Entonces tampoco, pues, como que pasen de un lado al otro las recetas, ¿no? Es muy importante encontrar digamos, la individualidad, si así lo pudiera decir. Gracias, Intli. Vamos con otra pregunta. Mauro Ibarra, ¿cómo podría clasificar a una sola mascota de acuerdo con la clasificación de resiliente, resistente o susceptible? A una mascota, a una sola mascota. A una sola okay. mascota. Sí, pues es difícil una sola mascota, pero sí puedes hablar, o sea, tú puedes hablar en una sola mascota, sí puedes hablar de sensibilidad o resiliencia. Sensibilidad porque es cuando pues, me traes a tu mascota, yo reviso las heces y yo voy a encontrar un número, ¿no? Fuera, arriba de estos umbrales, y un número exacerbado. Normalmente en mascotas no se hacen las pruebas cuantitativas, por lo tanto yo no puedo sacar valores. Pero si yo pidiera una cuantitativa como un McMaster, por ejemplo, pues sí puedo yo ir evaluando si mi animal es alto eliminador, ¿no? En lugar de solo que me digan que es positivo, ¿ok? Solo así puedo determinar. E incluso si yo tengo una prueba que es cuantitativa, que me diga positivo a Yardia, por ejemplo, o positivo a alguna coccidia, yo sé que estos parásitos son masivos, que no solo van a infectar una celulita. Y mi animal no tiene signos clínicos, está de muy buen humor, está tolerante, está feliz y contento, no tiene diarrea, no tiene pelo hirsuto, no tiene inflamación, no tiene edema, no tiene nada. Yo puedo pensar que mi animal es resiliente. ¿Por qué? Porque no está estresado, come requete bien, pues es un animal sano y entonces el parasitismo, ¿no? Está controlado. En ese caso es una parasitiasis y que yo puedo hablar de un proceso de resiliencia, ¿no? Sí es complejo, pero porque necesito las pruebas cuantitativas, no es muy común hacerlo. ¿Por qué? Por la interacción con el humano. Yo no puedo permitir que un perro tenga el nivel que tenga de carga parasitaria, no desparasitarlo, sobre todo si interactúa con niños o interactúa con adultos, ¿no? Digo, o sea, con personas. Obviamente por zoonosis, ¿no? Entonces sí es delicada la clasificación. Pero sí puede en un criadero de perros empezar a hacer este tipo de estudios para ver si algunas de mis razas que crío o algún animal que crío siempre tolera las cargas parasitarias. Ahí sí pudiera ser, pero bueno, es algo que hay que tomar con pinzas, ¿eh? Y con mucha reserva. Muchas gracias, Intli. Pues bueno, parece que ya no hay más preguntas. No se quieren animar, pero bueno, ya vamos a dar por terminada esta charla. Muchas gracias, Intli. Nada más voy a dar unos anuncios antes de terminar. Voy a poner una presentación rápidamente. Bueno, pues solamente para invitarlos, en los siguientes 15 días vamos a tener esta conferencia del doctor, espérame, es que no veo, del doctor Anuar David. Va a hablar sobre urgencias en pequeños mamíferos, un tema realmente súper interesante y actual también. Esta conferencia también la vamos a transmitir en Facebook, pero recuerden que si quieren adquirir su constancia de participación, es necesario que se inscriban pues a la conferencia, ¿no? Nosotros vamos a poner la información el día de mañana para que puedan estar pues también con nosotros. Si algunos de ustedes están interesados en este tema de pequeños mamíferos, pues realmente sería muy interesante que estuvieran con nosotros.
También aprovecho para invitarlos al curso de necropsia, el primer curso de necropsia en línea, identificación e interpretación de lesiones, que estamos organizando para el mes de marzo, 25 y 26 de marzo. Son 17 horas teóricas avaladas por Conservet para todos aquellos médicos veterinarios que están certificados o estudiantes. Es un alto valor curricular. Pues somos aproximadamente 12 anatomopatólogos que vamos a estar hablando de lo que es la patología en las diferentes especies. Aquí está un poco el programa para que lo vean. Y bueno, si quieren información, por favor, contáctense con nosotros en la página, bueno, en la página de Facebook, de Instagram. También estamos por correo, nos pueden contactar. Y bueno, nuevamente les invito a que nos sigan por redes sociales para que se enteren de todas nuestras conferencias, de nuestros cursos, de la cuestión de diagnóstico. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos en YouTube, donde vamos a subir esta conferencia con permiso de Sintli, por supuesto, para que esté disponible para todas aquellas personas que quieran volver a verlo. Ahí tenemos ya actualizado las conferencias que dimos el año pasado. Tenemos las conferencias de anatomopatología, conferencias de organismos acuáticos, tenemos las conferencias de patología clínica y webinars que hemos ido dando a través del tiempo. Entonces, si quieren registrarse, darle like, suscribirse a nuestro canal de YouTube, pues ahí pueden ver muchas conferencias que hemos dado y que ojalá que sean de su interés. Pues bueno, Sintli, muchísimas gracias, amiga, gracias por estar con nosotros. Es un gran honor tenerte, la verdad que este tema es súper interesante. Espero que otra vez nos puedas acompañar en un futuro. Y bueno, los dejo con esta bonita imagen del estado de Colima. Son bienvenidos. Sintli, cuando acabe la pandemia te vienes a la playita. Claro que sí, un placer. Muchas gracias a todos por escuchar y gracias también a Cuapati. Nos vemos. Abrazos. Saludos a todos.